Buen día, alumnos de la materia de simulación de la carrera de Ingeniería Industrial. Bueno, vamos a continuar con la práctica número 16, la cual se titula casetas y tiene que ver con un sistema de casetas de cobro, casetas de peaje de una carretera. Bueno, vamos a dar lectura al enunciado del sistema de la práctica y haremos el análisis pertinente. Aquí nos comenta que, bueno, una empresa privada del sector carretero ofrece el servicio de una supercarretera que permite optimizar el tiempo de transporte entre dos ciudades. Bueno, durante el periodo vacacional de verano, la supercarretera cuenta con 6 casetas para el cobro del peaje, las cuales se distribuyen los vehículos que arriban al sector como sigue. Bueno, la supercarretera, que es una compañía que en periodo vacacional ve una sobrecarga de trabajo en su ruta, habilita 6 casetas para el cobro del peaje. Estas 6 casetas se distribuyen la carga en función de los tipos de vehículos. ¿De acuerdo? Entonces, esta distribución de carga viene o se da como sigue a continuación. Dice que hay una caseta para cobrar lo que es transporte pesado. Se considera como transporte pesado lo que son trailers, pipas, camiones de carga, etc. ¿De acuerdo? En este caso tenemos solamente una estación de servicio, que es la caseta. Hay 2 casetas para el cobro de autobuses de pasajeros. Estamos hablando de líneas corporativas y privadas. En este caso estamos hablando de 2 en las cuales, bueno, se considera la creación o definición de un storage. Y hay 3 casetas para el cobro de vehículos particulares, es decir, vehículos pequeños para pasajeros de índole privado. En este caso, como menciona 3 casetas, también es probable que se requiera la definición de un storage de 3. De acuerdo, para cada uno de los sectores, es decir, para cada una de las secciones de tipo de transporte, caseta de transporte privado, autobuses o vehículos particulares, hay un tiempo de llegada. Aquí nos dice que el tiempo interarribo de los vehículos de transporte pesado es de entre 15 a 22 minutos. ¿Sí? Es decir, al momento de que llegan al sector, los vehículos van llegando en ese lapso de tiempo, entre 15 a 22 minutos, llegan vehículos de transporte pesado. El tiempo interarribo de los autobuses de pasajeros es de 10 a 18 minutos al momento de llegar al sector. Y el tiempo de llegada a lo que es la sección de casetas, el interarribo de los vehículos particulares, es de entre 7 a 12 minutos al momento de llegar al sector. Esos son los tiempos de llegada. Igual se hace la indicación de que estos tiempos, que son aquí expresados en intervalos, tienen que redefinirse a lo que sería media y varianza para poder trabajarlos en el bloque de advance con los parámetros A, B. ¿De acuerdo? Y obviamente hay que hacer la conversión a segundos. Muy bien. Al momento de que los vehículos llegan al sector de las casetas, deben de tomar el carril correspondiente a la caseta que les deberá cobrar. Consideremos que la llegada de los vehículos se da a una área común, en donde una vez que llegan a lo que sería la sección de la estación de cobro, los vehículos son redirigidos a su correspondiente caseta según el tipo de transporte que llega. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está explicando aquí. Entonces llegan al sector de las casetas y deben de tomar el carril correspondiente a la caseta que les deberá de cobrar. En este caso dice, existen 6 carriles, uno para cada caseta. Sin embargo, ¿sí? Esa es una parte importante. Debemos considerar que en ocasiones los ejercicios o los sistemas, al momento de que se plantean, hay aspectos que son planteados de una manera descriptiva, pero que a la hora de analizar el comportamiento real del proceso nos damos cuenta que, bueno, no tiene mucho que ver la forma en cómo nos lo describen a cómo funciona. Entonces aquí nos dice que llegan al sector de casetas. Si consideramos la descripción en la parte superior de cuántas casetas son 6 casetas, por lo que, bueno, serían 6 carriles en el sector, es decir, uno para cada caseta. Pero es importante analizar el siguiente párrafo, donde nos dice que, sin embargo, para organizar el proceso de cobro y con el apoyo del personal de la compañía, todos los vehículos que van a las casetas de autobuses deben hacer una fila. ¿Sí? Ahí tenemos ya consideraciones ya muy específicas, en donde, bueno, dada la situación de que
la compañía hace un ajuste en el periodo vacacional, es decir, ajustan su forma de operar para que el servicio de cobro sea más ágil. Bueno, entonces ese ajuste es como se describió ahora, ¿no? Para organizar el proceso de cobro y con el apoyo del personal, los vehículos que van a la caseta de autobuses deben hacer una fila. Y como podemos ver en la parte de arriba, hay dos casetas, ¿sí?, para el cobro de autobuses de pasajeros. Sin embargo, antes de ingresar a cualquiera de las dos, solamente se forman en una sola fila y posteriormente pasan a la caseta que se vaya desocupando. Eso es lo que nos está explicando en esta sección. Todos los vehículos que van a las casetas de autobuses deberán hacer una sola fila antes de pasar a alguna de las dos casetas disponibles para ello. Y en esa fila tardan formados de entre 2 a 16 minutos. Entonces aquí tenemos ya la primera consideración, ¿sí?, que la cual, bueno, dado el análisis que acabamos de hacer y de alguna manera pues es bastante descriptiva, se entiende ya que entonces hay una sola fila para las dos casetas de autobuses de pasajeros, ¿sí? Insisto, a pesar de que nos menciona que son 6 carriles y por ende se asumiría que cada carril tiene una fila, en este caso, bueno, esto ya cambia lo que sería la situación de cómo trabaja el sistema. ¿Qué pasa con los vehículos particulares? Ahí sí nos mencionan que deben hacer una única fila antes de pasar a una de las 3 casetas. ¿Sí? Es la misma situación que de los autobuses, dado que en la parte superior nos dicen que hay 3 casetas para cobro de vehículos particulares, pero acá nos hacen el ajuste de que hay una sola fila antes de que pasen a una de las 3 casetas, ¿sí? Bueno, entonces debemos también considerar que conforme van llegando a la sección ese sector de casetas, ¿sí?, el mismo personal va redirigiendo el flujo de los vehículos según el tipo de vehículo. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de vehículos particulares, hacen una única fila. Tardan formados antes de llegar a la sección de cobro de entre 8 a 14 minutos. ¿Sí? Recordemos que, bueno, estos tiempos de minutos deben de ser convertidos a segundos. ¿Qué pasa con los vehículos de transporte pesado? Bueno, estos deberán hacer una sola fila. Aquí ya sabemos que de transporte pesado, según la descripción en la parte de arriba, hay una sola caseta de cobro para este tipo de transportes. Por lo que se hace una única fila antes de que les sea atendido. Dice, deberán hacer una fila en el carril correspondiente, tardando en estar formados de entre 3 a 8 minutos. ¿De acuerdo? Bueno, los tiempos de atención. ¿Cuáles son los tiempos de atención? Con respecto al cobro del peaje, según el tipo de vehículo. Para la caseta de transporte pesado, el tiempo de atención oscila entre 25 y 40 segundos. Para la caseta de autobuses de pasajeros están entre 8 y 20 segundos. Ahí ya vimos que para transportes de autobuses hay 2 casetas y para los vehículos particulares ya vimos que son 3 y el tiempo de atención tarda entre 5 y 15 segundos por vehículo, obviamente. Una vez que los vehículos hacen su pago, ¿sí?, obviamente realizan su pago y avanzan en el carril correspondiente. Tardan en salir de ese sector y reincorporarse a la supercarretera de entre 10 y 30 segundos. Todos los vehículos. ¿Sí? Aquí no nos dice que los vehículos particulares o nada más los autobuses. ¿Sí? Aquí dice, una vez que los vehículos hacen su pago, tardan en salir del sector y reincorporarse a la supercarretera entre 10 y 30 segundos. Y nos piden que hagamos una simulación para 100 vehículos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el análisis que acabamos de hacer, como podemos ver, podemos aquí analizar que a pesar de que hay 6 casetas de cobro y cada una tiene su carril correspondiente, bueno, el ajuste del sistema a un comportamiento que permita dar una atención óptima nos hace ver que el comportamiento es variado, es decir, no es como el sistema está construido, sino cómo se redefine para dar atención a los usuarios. Vamos a pasar al lenguaje de simulación, por lo tanto, para ver cómo se construye el modelo y generar ya nuestra primera corrida de simulación y analizar, en este caso, el reporte correspondiente. Entonces, bueno, estamos ahora ya en el lenguaje de simulación y aquí lo que podemos ver nosotros es que ya está el modelo. Vamos a hacer un análisis de cómo se construyó. Tenemos en la parte superior 2 storage. Tenemos casetas buses, que se refiere a un storage de 2, que son las casetas de cobro para autobuses de pasajeros.
y tenemos una storage de 3 que corresponde a las casetas para vehículos particulares. ¿Sí? Aquí tenemos que son 3 casetas de cobro. Muy bien. Ahora, todos los vehículos tienen una tasa de llegada individual. Aquí si observamos, podemos ver que cada uno de los segmentos ha sido separado o se ha separado por segmentos los tipos de vehículos que ingresan a la sección de lo que son casetas de cobro. En el primer segmento tenemos lo que es el transporte pesado. En el segundo segmento tenemos lo que son autobuses, transporte pesado, autobuses, y en el tercer segmento tenemos los vehículos particulares. Noten por favor en esta práctica la necesidad de trabajar un generate para cada tipo de transporte. Esta es una variante ya de esta práctica con respecto a las anteriores. Si habrán observado ustedes, en cada práctica pues tenemos situaciones específicas en las cuales, bueno, podemos ver variantes con respecto a cómo se pueden manejar los bloques o las instrucciones y cómo se deben de combinar. En este caso tenemos un generate con un tiempo de 1110,210 que representa la tasa de llegada de un vehículo de transporte pesado. En la sección de autobuses tenemos otro generate que tiene un tiempo de 840,240 y que indica la tasa de llegada de los autobuses. Y en el bloque de particulares, en el segmento de particulares, tenemos un generate de 570,150 que representa la tasa de llegada de los vehículos particulares. Es necesario, ¿sí? La colocación de estos 3 generate, dado que se nos da la indicación en el problema, en el planteamiento, que los vehículos de cada tipo llegan en tasas de ingreso distintas. ¿Sí? Por lo tanto, sería un generate para cada uno. En este caso, como todos los vehículos llegan al mismo sistema y se retiran una vez que hacen el cobro, se requiere solamente lo que sería la definición de un terminate, que es el que tenemos en la parte final, en el segmento final que ya corresponde a la salida. ¿Sí? Aquí lo que podemos ver es el último segmento que tenemos su advance, que representa el tiempo que tardan los vehículos en salir de la caseta y reincorporarse a la supercarretera para ya continuar con su viaje. Y el terminate representa ya la salida del sistema, el descuento en el modelo para generar ya el conteo hacia 100 transacciones, que serían 100 vehículos. Ahora, otra cosa que es importante mencionar, bueno, con respecto al generate podemos ver entonces que a pesar de que hay 3 generate, con un terminate es suficiente, dado que todos los vehículos van saliendo y aparte de que llegan en tiempos distintos. Otra cosa importante, no existen transferencias con porcentaje en este modelo, no se nos indica que cierto porcentaje de vehículos que llegan es de cierto tipo y el otro porcentaje corresponde a otro tipo, no. Con la tasa de llegada nos dicen nada más cada cuándo llega un tipo de vehículo. Ahora bien, lo que podemos observar es que sí tenemos transferencias, ¿sí? En los 2 primeros segmentos, que sería transfer, salida. Esto nos permite, como ya lo vimos, como esto se ejecuta de forma secuencial, cuando se trabaja el primer segmento de transporte pesado y termina ya lo que es la liberación de la caseta, cuando el camión se va a la carretera ya a continuar su viaje, hay que hacer una transferencia a la salida para que los otros 2 segmentos no sean ejecutados en esa transacción, sino que vaya a lo que es el segmento de salida y se retire del sistema. Entonces, con respecto al transporte pesado, podemos ver el generate que corresponde a la llegada de un vehículo. Posteriormente tenemos un kiwi que corresponde a la fila para transporte pesado. Tenemos un advance que es el tiempo que tarda el vehículo en estar formado e ir avanzando en la fila. Una vez que termina ese tiempo, se coloca el camión en la caseta de transporte pesado para hacer el cobro. Recordemos que las casetas en este caso son los servidores y se usa el comando size porque solamente tenemos una caseta, no tenemos en esta sección 2 casetas o más para cobro de transporte pesado. En este caso también observamos el depart, que es el comando que descuenta, ¿sí? Venía formado,
¿sí? Si ya te colocaste en la caseta, entonces te descuento de la fila para decrementar la cantidad de vehículos formados. Y este advance corresponde a lo que sería el tiempo de atención de la caseta al vehículo, es decir, el tiempo que tarda en cobrarle. Una vez pasado este tiempo se libera la caseta, ¿sí? Es decir, el vehículo libera la caseta, continúa su marcha y se hace una transferencia a la salida. En la salida podemos ver que es el tiempo que tarda en irse de la caseta y colocarse ya nuevamente en la supercarretera. Se retira del sistema y bueno, continuamos con el siguiente. En el caso de los autobuses, aplicamos la misma lógica. Notemos aquí que aplicamos, pues básicamente es la misma lógica de cómo están organizados los segmentos, ¿sí? En este caso, bueno, llega un autobús y se forma en la fila de autobuses. Y bueno, es el tiempo del advance, es el tiempo que tarda formado e ir avanzando en la fila. Y tenemos un enter porque se definió un storage de casetas de autobuses. Tenemos 2 casetas en esta sección, por lo que se trabaja el comando enter. Ya una vez que se coloca en una de las 2 casetas disponibles, se descuenta de la fila el autobús. Y bueno, el advance 14,6 es el advance que representa el tiempo de cobro. En este caso tenemos posterior a ello un leave, que es el que libera las casetas del autobús que en este caso ocupó. Y bueno, posteriormente hacemos la transferencia a la salida, transfer salida, ¿de acuerdo? Y se aplica la misma lógica, llega a lo que sería este bloque, el tiempo que tarda en ir de la caseta a incorporarse nuevamente a la carretera y sale del sistema a través del terminate. Y bueno, el último segmento es para los vehículos particulares. En el caso de los vehículos particulares también tiene su tasa de ingreso a la sección de casetas. Tenemos que se genera una fila, ¿sí? Para los vehículos particulares. El tiempo, este es el advance, el tiempo que tarda el vehículo en ir avanzando en la fila. Se coloca en las casetas. Recordemos que son 3 casetas, por lo tanto trabajamos un enter de casetas particulares. En este caso, como bueno, son 3, y una vez que ingresan a las casetas de vehículos particulares, aplicamos el depart, el depart para las filas de vehículos particulares. Es decir, si ya te colocaste en una caseta, te descuento de la fila para decrementarla. El advance 10,5, que representa el tiempo que se le atiende al vehículo para hacerle el cobro, y una vez hecho eso, se libera la caseta ocupada, ¿sí? Y aquí no colocamos un transfer porque la línea que sigue después de este leave, pues es el advance correspondiente al tiempo que tarda el vehículo en retirarse de la caseta e incorporarse a la carretera. Por lo tanto, no requerimos un transfer. Terminate 1, y se hace por este proceso para 100 vehículos. Muy bien, esa sería la explicación de cómo se construye en este caso el modelo. En este caso podemos ver, pues, si se fuera el caso de algunos de ustedes que hubieran organizado sus segmentos, es algo importante en lo que es el modelado en GPS. Si ustedes organizaron sus segmentos en orden distinto, es decir, tal vez primero abordaron la situación de los vehículos particulares y los colocaron en primera instancia, tal vez lo que es transporte pesado lo colocaron hasta abajo, autobuses se quedó así, o sea, en este caso el orden en el que organicen sus segmentos no tiene que ver con el hecho de que si no está igual a como lo organiza uno u otro programador, esté mal. Aquí lo que importa es la lógica con la cual plantearon su modelo, ¿sí? Entonces esa es la parte que debemos checar. Y otra situación es que el reporte que nos dé nuestro modelo, pues entre un modelo y otro de otro programador, pues tengan una estadística muy similar, ¿sí? Entonces, eso se los comento porque puede darse el caso que en esta y en las otras prácticas que ya hemos trabajado, el acomodo, la estructura de su código no sea idéntico, ¿sí? Es decir, que consideren primero hacer un segmento de un tipo de transacción y más abajo lo acomoden distinto, etcétera. Aquí lo que importa es la lógica con la que construyen su modelo. De ahí la importancia de hacer un análisis antes de empezar a trabajar lo que es nuestra codificación. Bueno, vamos a pasar ahora a la ejecución de nuestro
modelo y analicemos el reporte que nos arroja. Muy bien, como podemos ver, inicia en un tiempo de simulación de 0 segundos y tarda en hacer la simulación de los 100 vehículos 26.964 segundos. Casi 8 horas de trabajo es lo que se lleva la simulación, en este caso para la atención de 100 vehículos, más o menos 8 horas, pues como tal vez 8 o 7 horas de trabajo. Muy bien, tenemos en este caso un servidor simple y tenemos dos storage, ¿sí? Es decir, la caseta para camión pesado y la caseta para vehículos particulares, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, es para autobuses, dos storage, el de autobuses y el de vehículos particulares, y la estación simple de transporte pesado. Entonces, con respecto al bloque, recordemos que estas etiquetas, bueno, las podemos utilizar para transferencias, se requieren para transfers, pero también podemos colocarlas solamente para indicar en dónde empieza nuestro segmento. Aquí podemos ver que esto corresponde a transporte pesado. A partir de aquí, estos bloques corresponden al segmento de autobuses, este corresponde al de particulares y al final estas dos líneas corresponden al segmento de salida. Entonces, las etiquetas también pueden usarse para ello, no se requieren exclusivamente para transferencias, para transfer. Entonces, en este caso, transportes pesados, vemos que ingresaron 24 vehículos de transporte pesado a las casetas, se formaron los 24 vehículos avanzaron en la fila, los 24 vehículos se colocaron en la caseta de cobro, ellos mismos fueron descontados de la fila, y se hizo el cobro a los 24 vehículos. Este advance representa el cobro. Podemos observar que el current count nos arroja una unidad. Esto quiere decir que de los 24 vehículos que pasaron a que les cobraran, uno se quedó en la caseta pagando, ¿sí? Y solamente 23 lograron liberar la caseta, ¿sí? Esto, insisto, al momento de detener la simulación, así como alto en 100. ¿Y qué pasa? Entonces, uno se quedó en la caseta de transporte pesado, se quedó haciendo el pago. 23 lograron retirarse, es decir, liberaron, y estos 23 son los que pasaron a la salida, a este advance, a la sección de salida. Muy bien, con respecto a los autobuses, vemos que llegaron 33 autobuses, de los cuales se formaron los 33, avanzaron en la fila 33, vemos que uno se quedó formado, uno se quedó en la fila, es la unidad que aparece acá, por lo que solamente 32 lograron colocarse en las casetas de cobro, ¿sí? Se descontaron esos 32 de la fila, ya vimos, se quedó formado, los 32 sí se descontaron, y los 32 autobuses o los vehículos de autobús lograron hacer el pago, se les atendió a 32, y los 32 vehículos liberaron el storage de autobuses, por lo que se transfirieron a la parte de la salida, es decir, se les aplicó su advance y se incorporaron a la supercarretera. Con respecto a vehículos particulares, podemos ver un generate de 45, es decir, llegaron 45 vehículos particulares a lo que sería la sección de casetas. Se formaron 45 vehículos, de los cuales 45 vehículos avanzaron en la fila, con los mismos 45 vehículos se colocaron en las casetas de cobro, ¿sí? Se descontaron de la fila. 45 vehículos son los que realizaron su pago en la caseta, ¿sí? Este es el tiempo de pago, y los 45 vehículos dejaron las casetas de cobro, y posteriormente se les aplicó su advance, donde se retiran ya de la sección y se reincorporan a la supercarretera. Y bueno, vemos cómo el termina en 100. ¿Cómo sabemos que realmente fueron 100? Bueno, no se suman, no sumamos los generate, no se suman los 24 vehículos que llegaron de transporte pesado, los 33 del generate de autobuses, no, sería más que nada, en este caso, los transfer, las transferencias de cada tipo de vehículo. Aquí son 23, aquí son 32, estamos hablando de 55 vehículos, y acá se dice que liberaron 45. Entonces, los 55 vehículos de la parte superior del reporte más los 45 de particulares nos dan los 100 vehículos que debieron
procesarse dentro de nuestra simulación. Recordemos que la simulación se configura para 100 vehículos, por lo tanto, al momento de que termina el vehículo 100, en ese momento la simulación cierra. ¿Sí? Se corta, se termina, y bueno, eso es lo que nos arroja con nuestro reporte. Y tenemos la estadística de la parte inferior. Muy bien, entonces esto sería el análisis del reporte que nos arroja nuestro modelo de las casetas. ¿Sí? Hicimos el análisis también correspondiente de lo que es el modelo. Aquí por favor les pido que documenten cada línea, vuelvan a analizar el modelo y documenten cada línea para que ustedes vayan desmenuzando la lógica y vayan comprendiendo la razón del por qué se presentan estos bloques, por qué ese orden, ¿sí? Por qué un kiwi, por qué un advance, por qué un size. ¿Sí? Y esto al momento de que ustedes documenten les va a permitir ir entendiendo cómo se construyen estos modelos. Bueno, entonces se les pido que si pueden, por favor, documenten este modelo y al momento de que lo suban ya esté documentado. Bueno, entonces nada más, nuevamente hacemos el recordatorio de que ya a esta fecha, por favor, ya deben estar trabajando su proyecto, ¿sí? Para la unidad final, ¿sí? Que debe tener las características de estas últimas prácticas. Comentamos, ¿sí? Debe estar robusto, debe estar completo, todos los comandos que hemos visto los debe de incorporar, obviamente en 2 o 3 veces que aparezca el comando mucho mejor, ¿sí? Y todo el proyecto debe de estar documentado, todo el proyecto. De cualquier manera, cuando aparezca ya la unidad 6, se les hará ahí claramente en el link qué características debe tener el proyecto, pero a estas alturas ustedes deben estar ya trabajando en él. Entonces, bueno, con esto terminamos la práctica 16 y bueno, también con esta práctica terminamos ya la unidad. Ya tenemos por ahí programado el examen que va a comprender la unidad 5, unidad 6, es decir, como recordarán, fusionamos con todo este material la evaluación de la unidad 4 y unidad 5, entonces vamos a evaluar estas dos unidades con un examen en línea. ¿Sí? Con esto culminamos unidad 4 y 5, ¿sí? Y bueno, pasamos ahora posteriormente a la definición de las características del proyecto. Una vez que terminamos el examen de estas dos unidades, vamos a aperturar la unidad 6 y daremos a detalle, se plasmará el detalle de cómo se requerirá el proyecto final. ¿De acuerdo? Bueno, entonces con esto terminamos. Sigan subiendo sus prácticas, ya está programada la fecha y bueno, nada más estar al pendiente. Para el caso del examen en línea, tendrán ustedes todo el día, una vez que se aperture el examen, tendrán todo el día para poder desarrollarlo y entregarlo. ¿Sí? Entonces, y como comentábamos, el proyecto, en el caso del examen, también debe de estar documentado para saber qué fue lo que hicieron con su modelo. Entonces, con esto terminamos y continuamos ahora con la unidad número 6. Muchas gracias.